Ok. Bueno, vamos a comenzar la siguiente sesión, la número 2, sobre liderazgo 360. Para todos ustedes, a los que no pudieron estar, en la sesión anterior vamos a hacer un pequeño resumen y los que están presentes, si es que recuerdan algo, también lo vamos a ver. Uy, perdón. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean el resumen. Ahí lo voy a dejar. ¿Se ve, verdad? Todavía no, ahí está empezando a verse. Está cargando. Está agarrando. Ahí sí, ahí se ve. Ya. Entonces, Liderazgos 360, el tercer módulo de Escuela Petra. Vamos a hacer el resumen de la sesión anterior para que ustedes puedan, para que vayamos como introduciendo a la siguiente, a la sesión número 2. Entonces, ¿cómo es un líder? Eso es lo que vimos la sesión anterior, que es como el resumen. ¿Qué es lo que significa ser un líder? Que me lo pueda leer, a ver, César, si me puede leer la número 1 y la número 2. Dice, entrega estabilidad. Es necesario reconocer el propio liderazgo dentro de mi círculo de amigos, compañeros o familia y ser intencional. Ayuda a edificar. Los problemas no tendrán soluciones al menos que alguien asuma el liderazgo. Así es. Entonces, ¿cómo es un líder? Un líder ayuda a edificar, ¿verdad? Y ayuda, que no veo ahí bien, ¿cómo que decía el primero? Entrega estabilidad. Entrega estabilidad. Entrega estabilidad. Entonces, como conversábamos la vez anterior, que cuando hay un líder, hay estabilidad. No sé si ustedes han sabido de congregaciones, por ejemplo, donde no hay un pastor. Y generalmente se le da el liderazgo al pastor, más por una cuestión de costumbre, de que el líder siempre tiene que ser el pastor, ¿verdad? Pero siempre como que hay como un poco de inestabilidad cuando en una congregación no hay un liderazgo fuerte o marcado y siempre hay como un poco de desorden. Y generalmente empieza a estabilizarse cuando un hermano toma, ¿verdad?, este liderazgo y dice, estas cosas se van a hacer así, vamos a enseñar de esta manera. Entonces ahí trae un poquito más de estabilidad. Y luego, el liderazgo, ¿cómo es un líder? El líder siempre busca edificar a otros. Entonces, siempre los problemas no tendrán solución a menos que alguien asuma el liderazgo. Y lo decíamos como en el ejemplo de la casa. Por ejemplo, si alguien no toma la decisión de barrer, nadie barre. Entonces, ahí alguien tiene que asumir ese liderazgo y decir, bueno, hay un problema, hay polvo en el piso, hay que barrer. Entonces, esa persona que tomó la decisión de barrer está tomando el lugar de líder de la casa. Esos son como pequeñas cosas que de repente nosotros lo pasamos súper por alto porque creemos que es algo tan cotidiano que no tiene que ver con el liderazgo, pero sí, el liderazgo tiene que ver hasta con esas pequeñas cosas, esas pequeñas decisiones que nosotros vamos tomando y que no me afectan solo a mí. Cuando yo tomo decisiones que son para mí, eso no es liderazgo, pero cuando yo tomo decisiones que involucran a otros, a otras personas que están a mi alrededor, eso sí se empieza a llamar liderazgo. Entonces, cuando yo hago algo para que otros se beneficien, estoy tomando el liderazgo. Entonces, también, ¿qué es lo que es ser líder? Es ser influencia, no influencia. Todos de alguna manera afectamos a alguien, lo impactamos o intervenimos en la vida de alguien a nuestro alrededor. También hablábamos de cuando uno trasciende con la enseñanza con los hijos, también uno está influyendo sobre ellos, está trascendiendo también con la enseñanza que se les da a los hijos, independiente sea una buena o mala influencia, ¿ya? No el líder no solamente es bueno, el líder también puede ser un mal líder. Así que en eso nosotros también debemos ir reflexionando y por eso en la última instancia de la sesión anterior decíamos, ¿qué necesitamos seguir desarrollando? El líder tiene carácter. ¿Y qué era carácter? Sino que simplemente tener buenos hábitos de conducta.
porque nosotros también podemos decir, esta persona tiene mal carácter, ¿verdad? Cuando uno dice, no, esta persona tiene un carácter, pero mejor ni meterse con esa persona. Entonces, también hay que ir desarrollando carácter en la parte del temperamento, o sea, está el temperamento, mi personalidad, está el carácter, y el carácter es como lo que yo voy edificando en mi vida, o sea, cómo quiero ser, cómo quiero llegar a ser. Entonces, vamos teniendo buenos hábitos de conducta, ¿verdad? Y esto, como les puse ahí en el resumen, se construye y nosotros vamos sacando enseñanza de nuestra experiencia. Además, una persona con carácter no teme a equivocarse. Muchas veces dicen, no, esta persona tiene carácter, como que siempre tiene la razón o siempre sabe lo que debe hacer, y no es así. Una persona con carácter también dice, me equivoqué, no lo hice mal, lo hice mal, otro lo podría haber hecho mejor, y reconoce siempre sus errores. Esa es una persona que tiene un carácter, el carácter como bien formado, se podría decir. También es un líder, siempre está aprendiendo. ¿Por qué? Porque ser líder no se nace siendo líder, sino que se va aprendiendo a medida que nosotros vamos ejecutando este liderazgo. Como decía en la casa, cuando uno decide tomar el liderazgo, esto también uno lo aprende, porque también uno tiene que renunciar a ciertas cosas que uno quiere por edificar, por influenciar a otros, por tener buenos hábitos de conducta. Entonces, nosotros vamos aprendiendo sí o sí. Y también necesitamos aprender de otros. Y pedirle, por ejemplo, si, como leíamos en un versículo, que recordáramos a nuestros pastores cómo ha sido su conducta y debemos imitarlo. Así como decía Pablo, que con toda la pachorra, ¿verdad? Decía, imítenme a mí como yo imito al Señor. Entonces, siempre buscar referentes, no es malo buscar referentes, y tampoco es malo imitar a esos referentes, siempre y cuando esa referencia me ayude y no me opaque mi carácter o mi personalidad. O sea, no imitarlo tanto de que yo desaparezca y aparezca esa otra persona en mí, no, sino que ir sacando como las cosas que me van sirviendo y que yo puedo aplicar en mi vida diaria o con las personas que me rodeen. También hablábamos al final sobre la oración, que la oración, ¿qué es lo que me traía a mí? Era que me moldeaba, ¿ya? Entonces, un buen líder, una persona con liderazgo, es una persona que ora, eh, y no hablamos de cantidad de horas o de cantidad de tiempo de oración, sino que una oración sincera, con el corazón abierto y decirle, Señor, así soy, este soy yo, necesito que tú vayas guiando lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero pensar, lo que yo quiero sentir. Entonces el Señor en ese momento se involucra en mi liderazgo. Y en ese momento, cuando el Señor se involucra en mi liderazgo, estoy listo para ser un líder. Entonces, un líder eh, ayuda, ¿verdad? Hoy se me olvida la que está arriba, Entrega es estabilidad. estabilidad. Un líder es estable, trae estabilidad a su alrededor. Un líder ayuda a edificar. Un líder es influencia. Un líder tiene carácter, buenos hábitos de conducta, siempre está aprendiendo y es moldeable. O sea, un líder cuando llega a ser líder no es una persona acabada, sino que es una persona que sigue aprendiendo constantemente y se moldea por el Señor. Ahora, como sabemos cómo es un líder, vamos a ver qué cosas hace un líder. Y por eso esta sesión se llama Los planes de un líder. Aquí voy a correr para allá porque me tapa. Ya. Los planes de un líder. ¿Qué creen ustedes o qué se les viene a la mente cuando yo digo los planes de un líder? Se podría decir, a mí cuando me dicen yo tengo un plan, así como que siempre se me viene a la mente cosas malas, así como cuando mis hijos ven Phineas y Ferb, no sé si conocen esos monitos.
está el malvado, que es el doctor Duffersmith, y que siempre está haciendo planes malvados, y siempre cuando sale un malvado en los monos animados, siempre como que ellos dicen, tengo un plan, y planifican todo, pero siempre les resulta mal. ¿Por qué? Porque está mal fundado, siempre es para dañar a otro, y cuando es para dañar a otro, como que no resulta muy bien. Pero cuando uno dice el plan del líder, ¿qué se imaginan? O sea, ahora vamos a aprender cómo un líder se desenvuelve con los de su alrededor. O sea, ¿les da como susto decir, hoy ahora voy a tener que empezar a hacer planes? ¿Qué se les viene a la mente con eso? ¿Será muy terrible hacer un plan? ¿Han hecho un plan alguna vez? A ver si me pueden levantar la manito o digan yo, si alguien alguna vez ha hecho un plan. Sí, yo. Sí, en el trabajo siempre, En el todos los días. trabajo. Sí, generalmente cuando uno está en un trabajo, uno planifica cosas, ¿verdad? Tiene, ¿cómo se dice? Cartagán, algunos, como que ponen meta, ¿verdad? Hacen un calendario, hacen un plan. De repente en la iglesia se hacen planes. No sé si se les viene a la mente el plan de leer la Biblia en 60 días, en 90 días, en un año, ¿verdad? Siempre hay todo tipo de planes, ¿ya? Aquí el líder no, no es falta de ello, sino que un líder debería tener siempre un plan y nosotros tenemos que ser intencionales en esto, ¿ya? Y vamos a ver cómo comienzan estos planes. Bueno, los planes primero, como siempre nosotros hemos aprendido, que cada vez que nosotros queramos hacer algo, y como terminamos la sesión anterior, nosotros tenemos que disponernos al Señor y pedirle siempre todo en oración. Siempre todo lo que nosotros queramos hacer, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros queramos decir, siempre hay que ponerlo primero en oración, ¿ya? Eso nunca se le olvide. Si cualquier cosa que ustedes quieran hacer, cualquier plan que ustedes quieran empezar a desarrollar, siempre lo tienen que hacer primero en oración. Sin un plan no hay una manera de saber cómo llegar hacia donde hace falta. Y si no ponemos ese camino, ese lugar donde nosotros queremos llegar, si no se lo presentamos al Señor, puede que este camino tome rumbos que a veces nosotros no queremos, como rumbos indeseados. Para eso vamos a leer primero Jeremías 29, 11. Y lo tengo yo aquí, así que no es necesario que lo lea alguien. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, cuando nosotros ponemos los planes en las manos del Señor, Él siempre va a tener planes de bienestar. Siempre los planes van a ser para bien. Siempre dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Eso significa que cuando ponemos esas cosas en las manos del Señor, nos va a ayudar a bien. No es cuando hacemos cualquier cosa, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que ir siendo intencionales en cada cosa que hagamos, siempre que el Señor nos vaya eh, direccionando, ¿ya? En cualquier cosa. Con los hermanos siempre hablamos y el domingo pasado eh, nos quedamos conversando después de la reunión y claro, ahí empezamos cada uno a dar nuestro testimonio de cuándo el Señor nos ha guiado y ha guiado un plan para nuestra vida y nosotros pensando de que ese plan es tan mundano o es tan carnal, podríamos decir entre comillas, y el Señor lo usa de manera tan espiritual o tan espectacular que nosotros nunca pensamos que podía ser de esa manera y todo sale bien. Yo le daba el ejemplo de mi embarazo, que en uno de mis embarazos yo estaba muy complicada porque tenía que tomar hierro, tenía que tomar calcio, tenía que tomar todo eso que toman siempre las embarazadas. Y yo estaba muy complicada porque me estaban haciendo muy mal estos medicamentos. Y,
Y yo decía, pero ¿cómo lo hago si no puedo tomar este refuerzo? Necesito cuidar mi alimentación, pero ¿cómo la cuido? O sea, yo sé, tendría que googlear, ir poniendo como los gramos de la lenteja, de los porotos, así como todo, pero de verdad que estaba como muy mal porque el obstetra me dijo, no, lleve una dieta en base de esto, en base de esto, pero no me decía los gramos, no me decía nada, entonces estaba como muy colapsada, muy frustrada también porque si me bajaban las plaquetas, si me bajaban los glóbulos rojos, iba a tener que necesitar transfusión o iba a necesitar otras cosas, entonces estaba muy complicada y yo puse mi embarazo en las manos del Señor y le dije, Señor, necesito una dieta, necesito que tú me arregles mi manera de comer, mi manera de actuar en este embarazo, porque yo de verdad que no sé. Y yo se lo pedía al Señor y se lo entregué y empezamos con un plan y nosotros pensábamos que en ese tiempo no estábamos pasando por un momento como económico bueno y empezamos a comer puras legumbres, solo legumbres, toda la semana. Y no es que comíamos todos los días, sino que eran como 3, 4 veces en la semana, que igual es harto. Y íbamos variando con verduras, ¿verdad? Carne casi no había. Y yo estaba más preocupada porque era como en base a cereales, a verduras, y decía, algo me va a faltar, y como pensando así y pidiéndole al Señor. Y con tal de que ya pasó un mes que no puede tomar medicamentos, nada, o sea, no, nada podía hacer. Llegué al doctor y el doctor me hizo la revisión, me hicieron exámenes de sangre y todo, y me dijo, muy bien, has estado tomando tus vitaminas, se nota que la has estado tomando, me dijo los medicamentos porque tienes las plaquetas súper bien, tiene los glóbulos rojos súper buenos, entonces me dijo, no, súper bien, así que te voy a dar la receta para seguir el próximo mes con los mismos medicamentos, y ahí yo le conté todo, pues le dije, no, sabe que no he tomado los medicamentos, eh, y me dijo, ¿y qué comiste? Porque para él era como muy raro de que solo con una dieta pudiera estar todo eso estable con una embarazada, porque la embarazada creo que necesita el doble de todo lo que una persona normal necesita. Entonces le conté qué estaba comiendo y me dice, ¿y cómo se te ocurrió? Y yo le dije, Dios me dio esa receta. Y el doctor se reía, decía, sí, yo también creo en Dios, que Dios nos puede guiar. Y el doctor dijo, mire, el Señor tiene guardadas sus recetas, sus secretos, decía, para la embarazada. Voy a recomendarlo, me decía, y él, a broma nomás, él me decía, voy a recomendarlo para mis otras pacientes. Pero él me decía, sigue esa dieta porque te está haciendo súper bien. Entonces, en ese momento, bueno, yo pensé así como que, fue casualidad, todo esto pasó de forma fortuita, pero no. Luego conversamos con Francisco y decíamos, no, nosotros entregamos esto al Señor y Él nos dirigió. Él le entregamos este problema que teníamos y Él nos hizo un plan. Y sin querer nosotros empezamos como a hacerlo paso a paso, sin salirnos de ese plan que nos estaba haciendo el Señor y pensando nosotros cualquier cosa, pero fue lo mejor y fue un embarazo súper bueno que llegó a término como muy, no como el primero que fue como horrible, pero fue como muy fácil, todo muy fácil, sin dolor, sin nada. Entonces, ahí me di cuenta la diferencia que de repente uno así aprende, como a porrazo, entre poner todo hasta cada mínimo detalle en las manos del Señor y las cosas que uno hace porque uno cree que se las puede nomás. Entonces, ese es como un testimonio que yo tengo como súper fuerte en nuestra vida familiar, que el Señor nos guió hasta en una dieta. Entonces, el Señor puede hacer, guiar cualquier cosa que nosotros hagamos. Así que no tengan miedo en decir, no, pero es que esto es algo chiquitito, si yo lo hago, no. No, el Señor se puede encargar hasta eso de lo mínimo, hasta de lo que tú necesitas ponerte durante el día, cualquier cosa, lo que sea. Si lo pones en las manos del Señor, siempre te va a ayudar a bien. Entonces, siguiendo que ese es como la base de la planificación, la oración, empezamos a preguntarnos,
¿por qué planificar? ¿Cómo planificar y para qué planificar? Siempre esas tres preguntas nos van a acompañar en el liderazgo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? El por qué siempre es hacia atrás. Cuando uno mira hacia atrás, ¿por qué? Así como buscando las razones de por qué lo tengo que hacer. El cómo es el qué voy a hacer, ¿verdad? Y el para qué es como para el futuro, ¿ya? Entonces, esas tres cosas siempre lo tenemos que tener pendiente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Y primero vamos a ver el por qué. Uno dice, Dios lo hace. Y vamos a ver el versículo que está ahí. El primero que está ahí, Primera de Corintios 14:3. Si alguien lo puede leer, por favor. El primero que lo tenga, que lo lea. Primera de Corintios 14:33. Amén. Vamos, hermano. 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es. Dios no es un Dios del desorden, ¿verdad? No es un Dios de confusión. Entonces, ¿a qué se nos viene eso de que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz? Es un orden, uno podría decir, cuando uno está desordenado mentalmente, como que uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Uno entra está desorientado, está con ansiedad, que es como lo que está de moda, ¿verdad? Siempre uno encuentra así cuando uno no tiene un plan, cuando uno no sabe qué hacer, uno siempre se va o se escapa de la paz. Y aquí sacamos ejemplo de que el Señor es un Dios de paz. Él es el Dios de paz. Dice que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Como que inunda nuestro ser. Entonces Dios siempre tiene todo en control. Y si tiene todo en control es porque tiene un plan, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos del plan de Dios, de los propósitos de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Que Él, ¿verdad? Tuvo una creación, Él trajo a su hijo, Él quiso darle la herencia a su hijo, ¿verdad? Tiene todo su plan y nos tiene un lugar en el cielo para nosotros, para toda su creación. Entonces, Dios también tiene un plan y en ese plan Él descansa, porque Él ya lo tiene todo controlado. Entonces, nosotros, como somos hechos a naturaleza de Dios, nosotros también tenemos que hacer los planes como Él los hace. Entonces, por qué tenemos que hacer un plan? Porque Dios lo hace. Y el segundo punto es, ¿por qué tenemos que hacer un plan? Porque Dios lo ordena. Si otra persona nos puede leer Proverbios 4:26 y el 16:9. Por Por favor. acá, 4:26. Ya, Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán ordenados. ordenados, muy bien. El siguiente, Es el Proverbios 16:9. 16:9. Porque dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Sus pasos. Y el tercero de 1 Corintios 14:40 dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. O sea, hay muchos versículos, aquí yo quise poner solo 3 nomás, que el Señor es el que te dice que estén ordenados, que estés en una, dice, en el primero de Proverbios 4:26 en la Reina Valera dice que hay que allanar como tu territorio. Y eso, allanar es como aplanarlo, así como dejarlo derechito, dejarlo que no haya maleza, que no hayan cosas. Entonces, es como que el Señor nos dice, tienen que ordenar sus cosas, tienen que ordenar su vida. Porque Él es el que endereza las sendas donde andas, allana todos tus caminos, el corazón del hombre traza un rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, ¿verdad? Hace de una manera apropiada y con orden. Todo tiene que ser con un orden. Dice, Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden y Él lo manda. O sea, nada que hacer. Nosotros tenemos que hacer un plan porque Dios lo hace y Dios lo ordena. El tercer punto de por qué tenemos que hacer un plan es porque es signo de una buena mayordomía. ¿Y qué es mayordomía? Es
lo que el Señor te manda, o sea, en lo que nosotros cuidamos, lo que Dios nos da. O sea, cuidamos de lo que Dios nos da, eso es buena mayordomía. Por ejemplo, ¿qué Dios nos da? Dios nos da nuestra vida, Dios nos da nuestro tiempo, Dios nos da nuestras cosas, nuestra casa, nuestro hogar, nos da un montón de cosas. Y todo lo que nosotros podamos hacer un plan sobre eso, eso habla bien de nosotros delante del Señor. Que alguien pueda leer Efesios 5, por favor. Amén. El 5, 15 a 17. ¿No te cortaste la saqué? Mi- Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí dice, no se, aprovechando al máximo cada momento, ¿verdad? Como que dice el Señor, no desaproveches tu tiempo. Tu tiempo en la tierra es corto. Nosotros a veces pecamos en ese sentido de pensar de que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy largo. Y a veces decimos, no, si esto yo lo voy a hacer cuando sea más viejito, cuando tenga más tiempo. No, el tiempo es ahora. Ahora el Señor nos dice, aprovecha bien tu tiempo. O sea, cualquier cosa que yo pueda hacer, que yo pueda planificar con intención, el Señor de cierta manera lo agradece porque uno está tratando muy bien lo que Él nos está dando. Así que no desaprovechemos las oportunidades que tenemos y siempre andemos, ¿verdad? Como dices, dice, no como insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos planes, ¿ya? Entonces, eso es el por qué hacer un plan. Y ahora aquí nos vamos a alargar un poquito, pero hay hartos versículos, pero en sí aquí quiero que nos basemos un poco en la vida de Nehemías. Nehemías es un hombre que era como mayordomo de un rey que era persa, el rey Artajerjes. Y este mayordomo, que se le dice que era el copero del rey, que él veía si la copa del rey estaba envenenada o no. Un buen trabajo tenía. Eh, y este copero era judío, y a pesar de que era judío, él trabajaba para estas personas que eran extranjeras. Ellos habían tomado posesión de Israel, ya Israel estaba destruida, no había ni un muro, así como nos contaba el pastor el domingo, estaba todo, pero todo maltrecho, todo destruido, no había muralla, no había nada que hacer. Y el pueblo estaba exiliado de Jerusalén. Esta persona, Nehemías, nació en ese tiempo, o sea, él de pequeñito vio esto destruido, o sea, él creció más con los extranjeros que con sus costumbres, haciendo sus cosas, pero él a pesar de eso, él tenía la enseñanza de pequeñito de cómo se hacía, él tiene que haber escuchado las historias de cómo Moisés y el Mar Rojo y Abraham y toda esta historia, y creo que el corazón de él siempre estuvo ese deseo de quizás volver a Jerusalén, a vivir en ese lugar maravilloso que el Señor les dio, ¿verdad? De tener un templo como tenían antes. Entonces, Nehemías, él hizo un plan, ¿ya? Él hizo un plan de poder reconstruir la ciudad, de poder reconstruir los muros de Jerusalén, pero él era un copero, o sea, ni siquiera tenía idea de construcción, él no tenía idea de nada, lo único que tenía era el deseo de poder ayudar. Él vio un problema, y vio un problema bastante grande y ni siquiera él se dio cuenta de que la gente quería reconstruir, ni siquiera dijo, hoy hay un pueblo, hay como 100 personas que quieren reconstruir, así que hay que hacerlo, sino que él vio el problema y él se dolió, o sea, él vio que todo lo que su pueblo era ya no existía y que a lo mejor él podía hacer algo. Y él hizo un plan. Y en ese plan, él tuvo estos 4 puntos que él fue detallista. Él se preparó para las oportunidades,
él fijó metas y límites y él calculó el precio y el riesgo. Todas estas cosas, él lo hizo como una manera de cómo hacer un plan, ¿ya? Esto es como ir desglosando más o menos de cómo yo lo puedo hacer en mi liderazgo, ya sea en mi casa, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, que nosotros veamos, por ejemplo, si yo estoy en un lugar de trabajo y digo, ¿cuál va a ser el lugar donde yo voy a liderar? Ya, tengo 3 compañeros que siempre me escuchan, siempre que yo le hablo, independiente si yo si le hablo la Biblia o no, pero ellos siempre me escuchan. Entonces, yo voy a hacer un plan que tenga que ver que al final del tiempo o en algún momento o cuando tenga una oportunidad, yo les voy a hablar del Señor, ¿ya? O también en la casa, por ejemplo, si somos padres, también tener un plan de cómo voy a influenciar a mis hijos, cómo yo voy a tener un liderazgo sobre ellos, un liderazgo bueno, un liderazgo que trascienda y que sea una buena influencia para ellos. Entonces también yo tengo que hacer un plan. O también si soy alumno, si tengo compañeros en la universidad, ¿verdad? O soy profesor, también puedo hacer un plan. Quizás no voy a enseñar la Biblia desde mi posición como profesor porque no me corresponde, ¿verdad? Porque me echarían si yo en vez de estar haciendo clases de, no sé, de iluminación, como hace César, o de fotografía, o de dron, o de Francisco que hace de estas cosas raras, de luminotecnia y cosas marcianas, en vez de hacer eso, enseña la Biblia, ¿verdad? Que los van a echar, pero ellos pueden hacer un plan cuando los alumnos se acercan a ellos y sí o sí ellos, de cierta manera, el Señor le va a dar la oportunidad. Y por eso dice que tiene estos pasos. Primero, ser detallista. ¿Cómo yo voy a llevar a cabo este plan? Tener paso a paso. Decir, tengo como 3 preguntas que nosotros nos podemos hacer en este cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Dice, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo puedo llegar a ese lugar? ¿Cómo puedo llegar a donde yo quiero estar? Entonces, para hacerme estas 3 preguntas y poder tener este detallito, ¿verdad? Ser detallista, yo me tengo que tomar un tiempo. Aquí en el texto de Nehemías, que vamos a leer, que si alguien lo puede tener en Nehemías 2, Nehemías, él se tomó su tiempo antes de siquiera contar su plan. Él vio esto, vio ese problema, dijo, los muros están derribados, ¿verdad? No hay nada, me gustaría que estuviera de nuevo mi pueblo en ese lugar. Y empezó a orar y proponerle al Señor, mira, yo quiero hacer esto otro. Y en eso de pensar, se demoró 4 meses. 4 meses para recién contarle a alguien cuál era su plan. ¿Y cuál era esa persona que él tenía que contarle ese plan? Era el mismísimo rey. Entonces, en la Biblia dice que el rey cuando algo no le gustaba, él simplemente decía, no, no me gustó, que le corten la cabeza, ¿verdad? Que lo manden a matar. Entonces, igual había harto en contra, ¿verdad? De querer contarle un plan de esta manera. Eh, y él oró al Señor, le pidió la fortaleza y nosotros podríamos pensar, claro, después de 4 meses orando al Señor, él tuvo la valentía, él se sintió, ¿verdad? Tuvo toda el ahínco para ir a hablar con el rey, pero no. El rey en un momento lo mira y lo ve que está muy angustiado, así como muy ansioso, muy triste. Imagínense que el mismo rey se dio cuenta de eso. Y Nehemías con todo el miedo fue y habló con el rey. Así que si alguien tiene ahí Nehemías 2, el primero, del 1 al 2. Amén. Ya. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él,
tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, no es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Exacto. O sea, en ese momento Nehemías había pasado 4 meses orando, siendo como muy detallista con el Señor, diciéndole todo su plan, ¿verdad? Y fue delante del rey y dijo, ya, cuando tenga oportunidad le voy a contar. Pero la oportunidad que se le abrió no fue la mejor que podríamos decir, que él estaba así como con toda la fuerza, con todo el ánimo, con el ánimo aquí arriba, con toda la valentía, sino que la oportunidad que se le dio fue que el rey lo vio y lo encontró triste. Y le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué Nehemías está así? Y dice como que él nunca se había presentado de esa manera delante del rey. Quizás yo me imagino que él tiene que haber sido una persona muy alegre, a lo mejor le hacía chiste al rey, lo animaba, porque también él decía, no, no está envenenado, tómeselo con confianza nomás, o quizás ellos brindaban, quizás tenía mucha confianza con él. Entonces, la oportunidad que tuvo Nehemías fue como muy extraña, así como dijo, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Y ahí en ese momento Nehemías supo que era su oportunidad de oro y dice, y sentí mucho miedo y a pesar de ese miedo, él lo hizo igual. A veces nosotros, por temor, no hablamos del Señor o no queremos decir quizás lo que tengo adentro, lo que yo vi de mi compañero o lo que yo vi de mi amigo. Y uno empieza como a pasarse rollo, a decir, no, pero es que si le digo, a lo mejor me va a rechazar. Y siempre como que uno se ve a uno mismo antes de poder edificar a otros o de poder influenciar de buena manera. Nosotros sabemos que todos necesitan del Señor, sí o sí. El Señor nos hace bien a todos. Y obviamente Él nos cambia la vida, pero a veces por el miedo nos retraemos. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, eh, no depende de nuestras emociones. Y siempre eso tenemos que tenerlo bien en claro. Por eso les decía que un líder necesita carácter y en ese sentido necesitamos buenos hábitos de conducta. Entonces, cuando nos enfrentamos a retos, cuando nos enfrentamos a situaciones de miedo, de conflicto, que a lo mejor yo quiero influenciar a alguien, yo quiero contarle del Señor a alguien, pero no me atrevo, eh, y siempre pensar de que esto no depende de la emoción que estoy sintiendo en ese momento, sino que depende del plan que yo me hice anteriormente. Decir, ya, yo quise hablarle a mi compañero, yo me decidí, le pedí al Señor, yo quiero hablarle a él, yo quiero hablarle a ella. Y si en este momento estoy en una situación como muy compleja, pero tengo que hacerlo, hay que hacerlo y confiar de que el Señor va a poner las palabras correctas, ¿ya? Siempre apegados a ese plan. Entonces, en ese momento, Nehemías como que dijo, no, quizás no lo voy a hacer, pero él le dice, yo sentí mucho miedo. Entonces, en ese momento él eh, le dijo que le empezó a contar el plan detalladamente, y que lo vamos a leer en el Nehemías 2, 5 hasta el 8. Si alguien me puede ayudar, esos 4 versículos. Amén. Ya, Ya estoy en Nehemías. bueno, Ya. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén.
Amén. ¿Ven? Entonces él le contó todo el plan detalladamente, todo lo que quería hacer, sin titubear. O sea, como que ya lo tenía súper claro qué es lo que quería hacer. Y al ver esto, el rey simplemente no pudo negarse y le dijo, hazlo, yo te voy a apoyar. Y más encima, patudo, le pidió cartas, le pidió cosas y como que aprovechó toda la oportunidad. Ya el rey está de buena, así que vamos a pedirle de todo nomás. Y le pidió todo y ahí es como el punto 3 y el punto 4 como que se fusionan un poco, porque él se fijó metas y límites. Él le dijo una fecha determinada y le puso un límite. Y esto dice, agradó al rey. Como que no fue así como ya algún día le voy a hablar a esta persona. De repente uno dice, ya no, yo estoy trabajando en tal lugar. Algún día el Señor me va a usar para poder llegar a mis compañeros. Algún día el Señor me va a usar con mi hijo cuando ellos me entiendan, cuando sean más grandes. De repente me ha pasado de papitos que me dicen, no, es que están muy chiquititos, ¿cómo yo les voy a hablar del Señor si ni siquiera entienden? No, nosotros tenemos que irnos fijando límites y metas a corto, a mediano y a largo plazo. Siempre los planes tienen esos tres límites, se podría decir, esas tres metas, siempre a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces nosotros tenemos que seguir un poco este ejemplo, que el libro este de Liderazgo con Propósito toma el libro de Nehemías como un referente de liderazgo, porque no era una persona que podríamos decir preparada para el liderazgo. Por eso les decía que el liderazgo se aprende. Y él, en ese momento, cuando oró al Señor, él se sintió preparado para poder tomar este desafío. Y a medida que él iba orando, él iba teniendo claro qué tenía que hacer. Entonces él no solo tenía el plan de reconstruir, sino que también tenía el plan de cómo llegar a ese lugar, porque en ese lugar, nosotros si recordamos, en ese tiempo eran desiertos, ¿verdad? Eran lugares muy solitarios, donde habían ladrones entre medio, donde habían otros pueblos también, y por eso le pides cartas y le pide carros para poder ir, para ir resguardado, guardia y todo. Entonces él planificó cada una de las cosas. Entonces él se fijó metas, se fijó límites que no iba a estar siempre, ¿verdad? Y él calculó el precio y el riesgo. Entonces ahí, por eso le decía que a veces él se aprovechó de la oportunidad y le pidió todo nomás. ¿Cuánto va a durar el viaje? ¿Cuánto va a regresar? ¿Verdad? Que le preguntó el rey y él dice, en cuanto le propuse un plazo y el rey aceptó enviarme, ¿verdad? Entonces, ese es como más o menos la empezada de este pequeño liderazgo que hizo, bueno, pequeño, ¿no? Porque al final él logró reconstruir los muros de Jerusalén, y cada vez se le sumaba y se le sumaban personas. Y él quizás en un principio no calculó de cuántas personas iban a estar, pero cada vez más personas eran influenciadas por este liderazgo, esta decisión que él tomó y se unieron a él. Así también nosotros tenemos que ir con valentía quizás, y pedírsela al Señor y decirle, Señor, quizás yo no tengo este arrojo de poder hablarle a las personas, yo soy un poco tímida, de repente nosotros tenemos contextos familiares donde crecimos no con mucho afecto, a lo mejor no era tanto de abrazo, no era tanto de piel, y a veces me cuesta también llegar a mis hijos, y pedirle al Señor todos estos detalles que nosotros tenemos, que no podemos hacer, porque también un líder también tiene límites, también tiene que reconocer eso, y ese es como el siguiente punto de para qué lo vamos a hacer, ¿ya? Pero no quiero dejar pasar esto en los últimos versículos. Si alguien me puede ayudar con el Proverbios 27:12 Amén. para pasar al siguiente punto. El hombre propone y Dios dispone. Amén. Eso no quería dejar pasar, porque el hombre propone y Dios dispone. Y eso es como lo que le decía, que de repente uno calcula cosas, pero eso hay que proponérselo, hay que siempre decírselo al Señor, y el Señor siempre como que va a ir ordenando, como dice, uno va ordenando como
lo que va haciendo, como que el dicho de que uno se va armando, se me olvidó, es como la carga en el camino, ese, es como un poco eso también. Proverbio 16:1, a ver, En el camino se ve la carga. en el camino se ve la carga. Proverbios 16:1, ¿quién lo puede, por Por favor? acá. ¿Ya? Del hombre son las disposiciones del corazón, más del Señor la respuesta de la lengua. Así es. Y el último, Lucas 14:28. Ahí escucho ojear. Qué bacán. 14:28. Sí. Amén. Porque, ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos, si tiene todo lo que necesita para acabarla? Así es. Entonces uno se sienta, calcula, uno piensa en el plan, pone los detalles. De repente uno cree que hacerlo como en general, decir, ya, yo quiero, porque de repente uno, la iglesia sobre todo pasa esto, dicen, ya, miren, este es el plan, este es el versículo que nosotros nos vamos a guiar, que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ya, y todos se dicen, bravo, bravo, ya vamos a ser discípulos a todas las naciones. Y se quedan ahí nomás porque no salen de su nación, se quedan en su propia comuna incluso y se hacen metas como muy amplias, muy, muy, muy amplias. Y por eso es importante siempre tener detalles y objetivos como muy claros, metas, como le decía, límites, calcular cuánto va a costar, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Y siempre tener un plan como bien acotado, o sea, bien así como meticuloso y decir, ya, el versículo, ¿verdad? El mandamiento del Señor es hacer discípulos a todas las naciones, pero tengo que empezar por uno, ¿verdad? Empezar por quizás el que tengo a mi lado, mi hijo, mis padres quizás también, mis sobrinos, mis ahijados, mis hermanos. Entonces empezar por un poquito, y ahí el Señor, como dice que el Señor va añadiendo, si uno es fiel en lo poco, después el Señor te va añadiendo un poquito más, y así. Entonces, como decía el proverbio, que uno propone, pero el Señor dispone, ¿verdad? Y siempre tenemos que ir proponiéndole cosas. Al Señor le encanta que le propongamos cosas, más si nosotros nos vamos poniendo metas, buenas metas, decirle ya, de aquí a un año yo le voy a hablar a, no sé, a 5 compañeros de trabajo. O de aquí a un año yo le voy a hablar a a los dos alumnos que yo tengo que son cristianos medios chamuscados de repente, que uno los ve así como que creen en el Señor, pero de repente los ve un poquito ahí como que van, que no van. Yo los voy a ayudar para que su fe sea afirmada, para que sean edificadas. Entonces, poniéndome metas, poniéndome límites, es como nosotros hacemos los planes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Y pasamos a la Sí, siguiente. pastora, disculpe. O sea, básicamente porque de pronto hay hasta iglesias que les choca un poco esto de planificar, como que es poco espiritual. Claro. Porque es como quitarle a lo mejor a la inspiración del espíritu y eso. ¿Qué, qué opina usted al respecto? Claro, es como lo que decíamos anteriormente, Dios es un Dios de orden y de paz. Generalmente cuando se dice eso, no hay mucho orden. La iglesia cuando dice, no, hay que dejar que el Espíritu haga. Y las reuniones no tienen horarios, no tienen límites. Y ahí es donde la gente empieza a cansarse y dice, chuta, entonces el Señor es como al lote. O sea, aquí la reunión del culto empieza a las 8, pero no sabemos a qué hora termina, porque está el eslogan de que hay que hacer la reunión hasta que el espíritu diga, y entonces el espíritu nos tiene para el deseo aquí, o sea, tenemos que estar aquí hasta cuando se le ocurra hablar, y no es así, el Señor ya habló.
tenemos la palabra profética segura ya en la Biblia, el Señor ya nos dio los mandatos, ya nos dio los mandamientos, entonces ya hay un orden, ya hay un plan. Entonces, nosotros si nos ponemos a decir que el espíritu no es ordenado, entonces estamos contradiciendo un poco lo que el Señor ya tiene, ya dicho en su palabra. El Señor ya nos dio parámetros, ya nos dio límites, o sea, no es que la reunión debiera ser así o no debiéramos actuar así de esa manera como tan, porque dicen como, no, es que hay que ser más espirituales, pero el Señor también utiliza el orden, el Señor utiliza los tiempos, o sea, el Señor puede hablar tanto en 5 horas como en 1 minuto, o sea, el Señor no se va a limitar a una reunión que, por ejemplo, nosotros somos como bien acotados porque tenemos un límite de tiempo, pero el Señor perfectamente puede hablar en media hora de predicación como en una predicación que dure 2, 3 horas. O sea, a veces uno redunda y no por eso el Señor va a hablar más. O cuando uno ora también, no porque yo esté de rodillas todo un día, el Señor me va a escuchar más. No, el Señor te va a escuchar desde el minuto 1. Incluso en Daniel dice, desde el momento que dispusiste tu corazón, como que el Señor ya lo escuchó. O sea, ni siquiera hay como tanto tiempo. O sea, no es que una cosa que podamos decir de que no, el Señor no es ordenado. Hay mucha evidencia, así que, pero es buen tema para hablar, sobre todo si ustedes tienen amigos pentecostales, que a veces les cuesta un poco esto de la planificación o de estar preparados. El Señor usa más a gente preparada que gente no preparada. Por algo el Señor preparó a los discípulos por 3 años, porque ellos iban a ser muy usados. Y en ese tiempo Él los preparó. Así que no podemos decir que el Señor no preparó. No preparó a nadie. Gracias, César. Eh, Gracias. el para qué. Y el para qué, como que ya nace solo. ¿Para qué vamos a hacer un plan? Como que ya más o menos les di luces de que para qué lo vamos a hacer. Y es para motivar a otro a seguir a Cristo. Siempre nuestro liderazgo tenemos que verlo de manera espiritual. Aunque nosotros hagamos cosas, entre comillas, como les decía al principio, como mundanas, todo esto tiene que ir guiado por el Señor, ¿ya? Y todo lo que yo haga, independiente de lo que haga, siempre va a dar testimonio del Señor, siempre va a llamar la atención por qué eres así, por qué eres tan alegre, por qué, no sé, si te pasan cosas, no entras en pánico, supongamos que como que siempre uno tiene una confianza sobrenatural o no se echa a morir. Un montón de cosas que de repente los mismos hermanos nos van dando testimonio de que a veces ni siquiera es necesario hablar todo el día del Señor, sino que con nuestros propios actos nosotros también estamos dando testimonio, siendo excelentes en nuestro trabajo, siendo responsables, siendo puntuales, siendo buenos compañeros, siendo empáticos, siempre considerando a los demás, siempre ayudando a los demás. En esos momentos también estamos dando un buen testimonio. Y en algún momento esas personas que estamos dando buen testimonio se van a acercar a nosotros y nos van a preguntar sí o sí. Así que nunca tengamos miedo de mostrarnos cómo somos, cómo debería ser un buen cristiano con las personas, porque las personas nos ven. Ustedes creen que no, pero sí, estamos siendo observados por todas las personas y por eso nosotros tenemos que tener cuidado y ser intencionales con cada cosa que nosotros hagamos. Si bien tenemos gusto, tenemos cosas que nosotros podemos a lo mejor con otro cristiano podemos decir, no, es que él piensa que lo que yo hago no está correcto, o lo que yo hago, o lo que él hace, yo creo que no está correcto, pero eso ya es, son diferencias nomás de temperamentos, quizás diferencias como de crianza, de cultura, de generaciones, que ya eso es otro tema. Pero en cuanto a querer ser intencionales, de poder influenciar a otros, siempre nosotros tenemos que, primero,
¿Por qué lo estamos haciendo? Es porque el Señor me envía a hacer esto, a tener un plan con estas personas que yo quiero liderar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí nosotros podemos sacar el ejemplo de Nehemías, que él se preparó en oración, siempre puso esos planes. ¿Y para qué lo voy a hacer? Es para simplemente, podremos decir que simplemente, pero es harto, motivar a otros para seguir a Cristo. No para que me sigan a mí, porque el liderazgo, no sé, en el liderazgo espiritualmente hablando, no se lleva de la manera de que me sigan a mí. En una parte, Pablo decía, imítenme a mí, pero como yo, porque yo imito al Señor. No es porque me imiten a mí porque yo soy muy bacán, sino que siempre él dijo, imítenme a mí, así como yo imito al Señor, siempre mostrando al Señor, ¿ya? Cuando en el momento nosotros tomamos liderazgo y nos estamos llevando toda la gloria, o como que yo estoy quedando como estoy opacando al Señor, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ese liderazgo ya se está como yendo para otro. Entonces vamos a leer los últimos 2 versículos, bueno, 3 versículos que quedan. Si me pueden ayudar, por favor. Nehemías, creo que leímos el Nehemías 2:8, cuando lo leyó el hermano. ¿Leyó hasta el Sí, 2:8, pastora. hermano? Sí, lo leímos. Hasta el 2:8, ya. Entonces el Hechos 10, 28 y 29, por favor. A ver quién gana. Ya, pastor. El pastor lo va a leer. Ya, y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ustedes pueden decir, pero ¿por qué eligió ese versículo? Por la sencilla razón de que a veces los planes del Señor no son nuestros planes. Y por eso es importante que nosotros pongamos todos nuestros planes en oración. Porque a veces yo quiero decir, ya le quiero hablar a mi compañero de esta forma, Señor. Y el Señor en el camino me va a cambiar la manera de hablar o la manera de llegar a ellos. A mí me pasó mucho en la universidad, que yo quería llegar a ellos de otra manera, quizá a lo mejor, porque yo desde un comienzo les dije, yo con mi esposo somos pastores en una iglesia. Y quizá eso como que yo quise poner al tiro como de que yo soy cristiana y dejar en claro eso, así como ellos también dejaban en claro su sexualidad cuando recién llegaron y todo. Y en ese momento muchos de ellos como que, no sé, sobre todo los que son como más chicos, no tenían religión, como que, ya la señora evangélica y ya no nos acercamos mucho a ella. Pero a medida que yo iba como avanzando, el Señor como que, yo sentí como que el Señor iba cambiando mi manera de pensar, porque me ocurrió en una exposición con unos compañeros que son homosexuales. Ellos, uno se declaraba como gay y la chica lesbiana, y lo dijo así como bien abierto. Eh, y ellos expusieron un tema sobre la discriminación de género. Y estuvieron exponiendo, y a medida que ellos iban hablando, de verdad que yo sentí como, me sentí como tan mal, porque en una de ellas, una de las entrevistas que ellos hicieron, salía un chico que era homosexual y que él se sentía muy discriminado por sus padres. Y él tuvo que salir de la casa de sus papás y él vivía solo, vivía con unos amigos, roomie le dicen ellos, a sus compañeros como de casa. Y, y él sentía mucha nostalgia de volver a la casa, pero él sentía que no podía vivir con ellos, porque era muy discriminado de cómo era así, y él decía, yo creo en Dios, pero me cuesta creer que un Dios me rechace de esa manera como me rechazaron mis papás. Entonces él como que prácticamente él decía, sí, sí, yo creo en Dios, pero ese Dios no me quiere a mí.
Y ellos lo dijeron con un sentimiento como tan así como que Dios no me quiere a mí, así como soy, que de verdad en ese momento me quebré y el profesor como que preguntó, ¿alguien quiere decir eso? Y yo no pude, o sea, como que mi mano se fue sola para arriba. Yo no quería hablar, pero yo dije, se fue sola. Y ahí les dije, y les pedí perdón, le dije, de verdad que a veces los cristianos decimos cosas que no sentimos, discriminamos a las personas por lo que hacen, y Dios no es así. Dice, nosotros somos así, nosotros tenemos esas limitaciones, nosotros tenemos esos prejuicios de no querer a las personas como son y aceptarlas y desde ahí empezar como a tener una relación con ellos, a quererlos, y ahí como que les dije que Dios no era así, Él aceptaba a todo tipo de personas y siempre decía, vengan todos a mí. O sea, yo no le echo fuera, dice, vengan todos y yo no les echo fuera. ¿Por qué? Porque el cambio viene después que ellos se encuentran con el Señor, ahí viene el cambio, pero el Señor nunca echa fuera a nadie. Pero nosotros somos tan rápidos para echar fuera a las personas. Entonces en ese momento sentí tanto amor por ellos que yo dije, ya no puedo mostrar así como la pastora, como que aquí viene la evangélica, ¿verdad? Y si me hablas, yo te voy a contestar con un versículo, no, sino que en ese momento sentí como tanta compasión por ellos, de que ellos, por quizá una negligencia nuestra, se están perdiendo. Entonces el Señor cambió mi manera de pensar y al final como que yo ahora, ellos me quieren como mamá, o sea, yo soy la mamá de ellos. Como que ellos tienen 19, 20 años y siempre me están preguntando, Caro, tú eres como tú sabes, y yo no sé tanto, de verdad que no sé mucho, pero ellos como que siempre confían mucho en mí. Pero, ¿por qué? Porque yo decidí mostrarle amor en vez de estarle juzgando, quizás usando un versículo, usando como la Biblia para poder decirle, no, tú estás mal, estás haciendo mal, sino que desde el amor aceptarlos primero, aceptar ellos mi testimonio de que yo soy una buena persona, de que puedo influenciarlos de buena manera, y desde ese momento, cuando ya ellos confíen 100% en mí, en ese momento hablarles del Señor. Y yo ya me propuse un plan, de aquí a fin de año poder hablarles del Señor a todos ellos. Entonces, de a poquito se va cumpliendo el plan, sin que yo tampoco me proponga tanto de que este día le voy a hablar, este día, sino que simplemente le digo al Señor, dame para mañana, ¿qué es lo que le puedo decir? Dame para esta semana, de qué manera yo me puedo expresar con ellos. Y cada vez siento que la relación entre nosotros está como un poquito más cercana, y de cierta manera, igual como le pasó quizás a Nehemías, que cuando tenga la oportunidad voy a tener mucho miedo, porque quizás cómo se lo vaya a decir dependa si ellos eh, se convierten o no sé, de repente uno tiene esos miedos, pero como conversábamos también en el tema anterior, que no depende de mi emoción, no depende de lo que yo crea, sino que depende de la voluntad del Señor. Si el Señor quiere atraer a esos pequeños, porque para mí son niños, esos pequeños, así va a ser. Y el Señor los va a transformar y el Señor los va a guiar a ellos, va a transformar sus corazones, sus mentes y van a ser otras personas. Pero simplemente uno se tiene que disponer y estar ahí. Decir, Señor, yo quiero ser una persona que lidera, quiero ser una persona que influencia, quiero ser una persona que edifica y quiero estar en el lugar que tú quieres que yo esté. Porque como decíamos, cada persona tiene una manera de influenciar a otros. Yo no puedo suplir lo que ustedes hacen en sus lugares de trabajo o en sus familias, porque ustedes eh, tienen la manera de influir que el Señor necesita para ese lugar. Si no, el Señor no te habría dado ese trabajo, si no, el Señor no te habría dado el lugar donde estás estudiando o donde te estás desenvolviendo, o la familia que tienes, los hijos que tienes, no te habría dado las personas que tienen a tu alrededor. Es porque necesita que tú estés en ese lugar. Así que sabiendo de que tú puedes liderar a esas personas, que tú puedes influenciarlos, poner este plan
darte un tiempo, pensar y decir, Señor, yo quiero llegar a ellos, quiero ser un líder efectivo y motivarlos para que te sigan y ser intencionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer un plan. Un plan. Así que, Hacer un plan. hermanos, manos a la obra, porque hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan para nuestra casa, hay que hacer un plan para nuestro lugar de trabajo, quizás con mis vecinos, con la junta de vecinos. ¿Qué plan queremos hacer? Nosotros tenemos un plan con la junta de vecinos, pero no se los voy a decir porque cada uno tiene un plan a seguir, pero de verdad que el Señor les da la estrategia. Uno de repente dice, ya, yo quiero llegar a mis vecinos y no sabe cómo, y uno dice, ya, voy a ser presidente de la junta de vecinos para estar con todos los vecinos. Error, todos después te odian porque no puedes hacer lo que ellos quieren, o si dice, ya, yo voy a estar en la directiva, y siempre pasa hoy, el tesorero se arranca con la plata, hoy que el secretario no escribe las cosas, que yo lo dije, que quedan las cosas. Entonces a veces lo que uno piensa no es como uno debería llegar, pero el Señor, si uno pone todos estos planes delante del Señor, el Señor va a dar la estrategia y uno no se va a dar ni cuenta cómo está llegando a esas personas que uno quiere llegar. Así que seamos valientes y hagamos un plan. Hagamos un plan, escribamos ese plan, porque el Señor lo va a leer. El Señor lo va a leer. Quizás podamos tener un cuadernito, ¿verdad? Así como tengo este chiquitito, y escribir los planes. Escribir el plan y decir, plan 1, familia. Plan 2, vecino. Plan 3, y así. Ir poniendo los detalles de cómo me gustaría, y en ese momento nosotros vamos abriendo nuestro corazón y le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer esto para ti, para que muchas personas se motiven a creer en ti, a que ellos te sigan y te sigan de verdad, no te sigan simplemente por una religión, no te sigan porque ellos dicen que van a una iglesia y por eso son seguidores tuyos, no, sino que de verdad quiero ser un líder efectivo, así como lo fueron los discípulos, así como fue el mismo Jesús en la tierra, que fueron líderes muy efectivos en cuanto de cómo llegaron ellos con el Evangelio, siendo 12 personas que llegaron hasta Europa y que esa enseñanza llegó hasta nosotros. O sea, si uno lo piensa humanamente, es algo increíble de cómo ellos llegaron hasta acá, el último lugar del mundo, como dice un cantante por ahí, un corito. Llegó el Evangelio y de tan lejos, del otro lado del mundo llegó hasta acá, porque Jesús preparó a 12 personas y esas 12 personas tomaron el liderazgo y quisieron influenciar a otros. Y así esos otros influenciaron a otros y esos otros a otros y así. Y pudieron llegar y hacer discípulos a todas las naciones. Así que si ustedes tienen un sueño, esos sueños se pueden cumplir, de llegar a todas las personas y uno dice, ya, yo quiero llegar a un montón y a veces uno se crea metas demasiado altas, pero empezando con el 1 a 1, uno puede llegar a muchas personas. Y de verdad que cuando uno se propone un plan, ese plan corre. Así que no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún chiste, ¿no? Algo que decía el César ahí, o sea, lo que preguntaba el César, y que un poco ha sido como la conclusión que podemos sacar de esta lección, yo creo, que por un lado es un error minimizar digamos, el actuar improvisadamente. A veces se minimiza la improvisación pensando que es más espiritual improvisar que planificar. ¿Ya? Entonces, claramente en esta lección hemos visto que planificar es usar el potencial de liderazgo que tenemos. Ya cuando no se planifica, a veces se desperdicia todo ese potencial de liderazgo que todos tenemos.
Entonces, planificando, nosotros pedimos al Señor las instancias, las formas, las cosas, y puede ser un plan muy imperfecto, pero el Señor lo va a tomar igual y lo va a empezar a desarrollar, con todas sus imperfecciones y con sus faltas de visión y todo, y en el camino, como decía ahí, en el camino se arregla la carga, en el camino se va a ir ajustando todo esto, y por tanto, por un lado, no tenemos que divinizar la improvisación, debemos planificar, y por otro, no hay que ser tan rígidos para, digamos, para no permitir que hayan cambios en ese plan y camino. O sea, también tener la flexibilidad, que también es espiritual, para poder hacer cambios en el momento. A Pablo se le cambió todo un viaje, en el segundo viaje misionero, se le cambió la ruta del viaje, pero él ya tenía planificado algo, ¿ya? Y el Señor honró el plan de Pablo, esa ruta, pero en el momento del segundo viaje se la cambió y le dio toda la vuelta. Entonces, hay que tener ese equilibrio, esa sabiduría y planificar. Yo creo que mientras antes se planifique más, vamos a aprovechar ese potencial de influencia que tenemos todos nosotros. Y aprovechamos mejor el tiempo. Así que, hermanos, ¿hay alguna otro comentario? Nos quedan unos minutitos, ¿no? Ya, ¿estamos bien? ¿Paramos la grabación entonces, pastor?